Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Lindo. Otro nivel. Nuestro amigo, admirado y querido amigo, el profesor José Rafael Herrera, ustedes lo conocen, profesor titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, PhD en Ciencias Políticas, filósofo, fundador del Círculo Historicista Caracas. Profe, un gran abrazo, mucha salud para usted, para toda la familia, de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo está usted? Feliz miércoles para ustedes, todo bien, bueno, en lo que cabe, ¿no? Digamos. Dentro de lo que cabe, porque, y nosotros promocionábamos este encuentro con el profesor Herrera, barbarie totalitaria, despotismo detrás del populismo, confiscación de derechos y libertades, pobreza material y espiritual. Bueno, Venezuela vive una gangsterilidad y es lo que estamos viendo, pero además, profesor, una gangsterilidad, agregaríamos nosotros, consolidada, porque Maduro está duro, Maduro es el dueño absoluto y el amo del país y hace lo que le da la gana porque las instituciones dependen de él y de Miraflores. Aquí no hay ningún tipo de democracia, aquí hay un control total por parte de Maduro y su clan que lo acompaña, profe. Sí, bueno, es el resultado de haber diseminado el cáncer por todo el cuerpo del Estado. Yo creo inclusive que no podríamos hablar propiamente de instituciones, porque no lo son parapetos, ya no quedan como tales, son una especie de cascarón vacío, sin vida interior. La única cosa que lo motiva es el cáncer de la corrupción y de la mafia, de la gangster. Se dejó de escuchar. Sí, perdimos momentáneamente el audio que se genera desde el lugar donde nos envía su trabajo audiovisual, este contacto audiovisual con el profesor José Rafael Herrera. Profe, lo escuchamos, lo estamos viendo, sigue usted allí en línea, pero no sé si por algún motivo se movió algo y se apagó el micrófono. ¿Está usted? Prendido mi micrófono. Ok, perfecto, ahora sí, lo retomamos, perfecto, magnífico. Entonces estaba diciendo que es un parapeto. Claro. No, una gran mascarada. Las instituciones incluso, acabo de decir esto, no existen, no son tales instituciones porque un Estado orgánico, un Estado verdaderamente funcional, tiene instituciones independientes, tiene instituciones propias que son, digamos, la representación viva de la sociedad civil. Este no es el caso, es decir, aquí no hay más que toda una instrumentación teatral que es más o menos representativa de ese enorme cáncer que está por dentro circulando en toda la sociedad venezolana y que ha contaminado todo el país o lo que va quedando de él. Y bueno, lamentablemente lo que está funcionando por detrás es un gran aparato gangsteril, ¿no? Lamentablemente. Profe, recientemente aquí en el programa hemos recibido a trabajadores, a jubilados, maestros, gente que depende de una pensión. Y claro, usted, como hombre enterado de la situación del país, del mundo entero, sabe lo que ocurre aquí en Venezuela. Ellos están tocándoles la puerta a la Fiscalía como institución, le tocan la puerta a la gente del Ministerio del Trabajo. Usted sabe lo que está ocurriendo con las multas, los rectores, etcétera. ¿Esto sirve de algo? ¿Estas actividades sirven de algo
para dejar alguna constancia, no sé ante quién, para no sé si es que se van a conmover o es nada más para dejar un registro histórico de que se alza la voz contra el todopoderoso régimen de Maduro. ¿Sirve de algo esta actividad? Vienen aquí a Radio Caracas porque evidentemente no los reciben en ninguno otro medio de comunicación, pero nosotros tenemos, como usted sabe, no estamos en señal abierta, pues, ¿no? Pero nosotros los recibimos a todos y les decimos a todos que cuentan con nosotros, pero hasta ahí, pues, ¿no? Como medio de comunicación. Sin embargo, ellos van a continuar en la calle y tienen pautada una marcha para el 15 de septiembre. ¿Esto usted cree que sirve de algo? Pues sí, sí sirve, porque como decías tú hace un momento, deja constancia, deja digamos, fe de que se hizo lo que digamos, legalmente debería haberse hecho, con independencia de que todos sepamos que por detrás no va a tener ningún significado, va a tener ningún peso, ninguna importancia para este régimen, para esta situación actual. Pero la historia continúa, el desarrollo, digamos, de la vida prosigue y ningún régimen es eterno. Hay imperios como el imperio chino, el imperio zarista, el imperio romano, el imperio austrohúngaro, el imperio turco, que eran enormes, poderosos, sólidos, firmes, y sin embargo ahí tienen ustedes lo que le sucedió a la Unión Soviética, que se cayó como si se tratara de un juego de barajas. Esto tarde o temprano, Mingo, tiene que caer y bueno, quedará el registro, como dices tú, histórico de quienes tuvieron que hacer lo que tenían que hacer en el momento adecuado. De modo que está bien que lo hagan. Ahora, lo importante es seguir organizando la calle, lo importante es seguir luchando y tratando, digamos, de enfrentar a ese monstruo del vicio que es este régimen, porque eso es lo que es, un monstruo lleno de vicios y de corrupción que se apoderó del país, se apoderó de las instituciones, se apoderó incluso de la sociedad civil, diría yo, que era como nuestro último bastión. Bueno, ya ha sido en buena medida penetrado porque, como por ejemplo, en el caso de algunos sectores políticos, tú los ves diciendo que, bueno, que hay que conciliar, que hay que reconciliarse, que hay que convivir, etcétera, y ya tú te das cuenta de cómo esa corrupción ha comenzado también a entrar digamos, en el tuétano de la sociedad venezolana, que es la sociedad civil. En consecuencia también de los partidos políticos. ¿Usted cree, claro, ya que esta gente está haciendo las cosas bien, usted cree que los partidos políticos, la clase opositora, la élite opositora está haciendo las cosas bien en estas discusiones que tienen de primaria, de consenso, hay más de 50 personas que quieren participar en unas elecciones primarias para medirse con Maduro, con el CNE de Maduro en el año 2024 o esperando que Maduro, que es el que pauta las reglas de juego, adelante en las elecciones, pero que hay que participar. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, Mingo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces uno se siente como el cartelito que hay en el cine cuando está todo en la oscuridad, hay un cartelito que dice, mira, esta es la salida, por aquí es. Y entonces resulta que se presenta una emergencia en el cine, empieza a echar candela, y bueno, la gente empieza a pararse alocadamente y empieza a pisar a los demás y comienza la tragedia, ¿no? Comienza todo el mundo a tratar, digamos, de salvar el propio pellejo y tratar de ver cómo sale de aquella penumbra en llamas, ¿no? Bueno, ese ejemplo me sirve para más o menos visualizar lo que está sucediendo con ese campo político que aspira a tener una sociedad distinta a la actual. No están haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Yo he venido insistiendo junto con algunos otros compañeros, también especialistas en teoría política y
en este tipo de labores, porque la gente dirá, bueno, es que este profesor que se cree. No, yo he sido militante político. Yo he estado en algunos momentos de mi vida como dirigente político y sé cómo se bate el cobre. Y yo considero que, bueno, todas estas acciones son zancas de ahogado, ¿no? Porque por ahí no van los tiros, porque por ahí nada se va a conseguir. Yo sé que esa es la forma, digamos, que aparece como la forma racional, la forma, digamos, pacífica, la forma adecuada con la institucionalidad y con las normas establecidas para hacer las cosas. Pero no basta. No basta porque yo lo he dicho en algunas oportunidades en tu programa. Yo creo que se trata, y desde hace mucho tiempo, de la construcción de una gran red de la sociedad civil venezolana. Se trata de ir, digamos, elaborando, construyendo progresivamente un gran consenso nacional que vaya mucho más allá de las alianzas, porque un consenso no son alianzas, no es que medio partido AD con más un cuarto de partido COPEI, más 3/4 de un Nuevo Tiempo, etcétera, y con eso le ganamos a Maduro. Ese tipo de cosas, de cuentas, no funcionan, no sirven para nada. Ahí tienen, por ejemplo, los resultados electorales en Colombia, que empezaron a sacar cuentas de cuántos voticos sacaron por allá y por acá los opositores a Petro, y bueno, se quedaron esperando que el 2 más 2 igual a 4 les diera en política. En política las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, creo que no se trata de un simple consorcio de alianzas políticas, sino que se trata más bien de ir directamente a la sociedad civil y de, digamos, ir con un concepto, un mensaje de un nuevo país, de una nueva sociedad, porque esta es otra de las dificultades que arrastra nuestra oposición. Lamentablemente, este mensaje de vamos a volver a ser como éramos antes, eso es imposible. Claro, no tiene sentido, porque no es posible regresar al pasado. Esto es incluso una forma reaccionaria de concebir la historia. No vamos a regresar, porque la situación actual no da para regresar de ningún modo a la sociedad que tuvimos en algunos años, durante 40 gloriosos años, ¿no? Sí. Bueno, pues no es posible. Hay que reconstruir la sociedad venezolana, hay que rehacerla, y para eso hay que tener conceptos, hay que tener ideas, hay que tener renovación de pensamiento, hay que configurar una nueva ética para la sociedad venezolana, para que esto no nos vuelva a pasar más, para que no volvamos otra vez a caer en la trampa populista que finalmente terminó convirtiéndose en una gran cueva de corrupción y de gangsterilidad. Entonces, para evitar que esto vuelva a suceder, hay que tener ideas, hay que desarrollar conceptos, hay que tener una concepción del mundo y particularmente una concepción de lo que queremos como país, cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, si seguimos insistiendo en los puros elementos técnicos, en las encuestas, en cuánto dan los Lexinpoll, es decir, este tipo de minucias, porque eso es lo que son desde el punto de vista del concepto político, en la pura instrumentalización de lo político, en la pura metodologización de lo político, estamos equivocados, vamos mal, por ahí no es. Porque con eso no nos dan los resultados, con eso no terminamos de convencer a nadie, de despertar una nueva sociedad y un nuevo espíritu del pueblo venezolano. Qué bueno esto que usted nos dice, profe, pero lo que pasa es que a veces hay gente que siente que estamos entrampados, porque esa propuesta que usted dice, esa sociedad civil está asqueada de la clase política que hay opositora. Y hay gente que dice, no, pero son ellos los que están allí
y tenemos que nosotros convertirnos en pedagogos de sacudirlos un poco y decirles que tienen que cambiar y por dónde deben ir los tiros. Pues no, hay gente que dice, no, tienen que retirarse, tienen que irse, tienen que surgir para que haya esa nueva Venezuela, esa nueva propuesta de país, tiene que venir también con gente diferente, pero esta gente que está no permite que surjan, que haya gente emergente que pueda agarrar el destino, a llevarnos hacia ese destino mar adentro y viento en popa. Pero tiene que ser en la próxima parte de este análisis, porque también aquí le preguntan, y me parece muy interesante, si buscando en las raíces, hurgando en las raíces de todo esto, ¿no será porque es que el poder en Venezuela es corrupción? Y entonces la corrupción y el dinero sucio se han apoderado de todos los órdenes de la vida, y por eso es que estamos aquí también entrampados. Pero en la próxima parte con José Rafael Herrera. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Agencia de Viajes Crisol. Yo los invito a que visiten su Instagram, que es @viajescrisol. Fíjense que usted, por ejemplo, ahorita tienen una oferta a Madrid, tienen una oferta a Nueva York, tienen una oferta a Oporto y también tienen una oferta a Margarita, que yo les vengo diciendo que el mes de septiembre es el mes de Margarita. Yo no sé si usted tiene chance de irse con la familia para Margarita, pero hágalo a través de Viajes Crisol, porque además de esas propuestas, de esas ofertas, usted también puede ir pensando en el viaje de Navidad. Le voy a dar un teléfono para que usted llame de parte nuestra, 0414-329-4222, de Viajes Crisol. Trato de primera clase. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Ellos insisten y quieren, y su mensaje y su publicidad que pagan, quieren que el mensaje sea para que nosotros logremos, ojalá, ser conductores responsables. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico está justo frente al Terras Plaza, en el Club Hípico. Ellos están allí, pero no es solamente gasolina, porque solamente con estos mensajes institucionales que nos brindan todos los días es porque aquí hay una empresa seria. Yo los invito a que visiten también la tienda de conveniencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Farmacias CVS y más. Fíjense que, por ejemplo, en su Instagram tienen, la observé ayer, septiembre es un mes de ofertas. Septiembre es un mes de liquidación. Hay algunos productos cosméticos que están rematándolos y son buenísimos, pero es que además están introduciendo nuevas marcas de productos cosméticos que le van a ayudar a usted, mi querida amiga, en esa belleza integral que usted la sabe trabajar también. Sabe que cuenta con farmacias CVS en todos los medicamentos, pero además como valores agregados en nuestras farmacias tiene todos estos productos. Estamos en el CCCT y Chacaito, farmacias CVS y más, todo lo demás. Bueno, hoy en la planta de Guatire, de Suzuki, es el lanzamiento de las camionetas JMC que van a estar, y ya usted puede comunicarse con ellos en Distasi Motors. Hágalo ahora. Yo le recomiendo que a golpe de 10 y media llame al 0212-285-7779 para que pregunte por esta línea de camionetas que van a estar a su disposición en Distasi Motors, camionetas JMC. En Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela, expandiéndose también en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Esa es la clave, Mingo. Ansias de poder, corrupción, y corrupción. Y tienes detalles para el profesor Herrera. Profesor Herrera, por ejemplo, le preguntan si estas primarias o rechazar las primarias, que para algunos es la opción para salir del régimen, no es hacer la antipolítica. Sí, claro, que de nuevo está esa tesis, que cualquier crítica que tú hagas a la porquería que tenemos de oposición, entonces tú estás en antipolítica. Sí. No es antipolítica, es antipolíticos. Estos gafos tienen que retirarse, ¿vale? Y también le dicen que él le respondería a quienes dicen que ideas no, sino más candidatos participando en las primarias.
También la señora Alba Medina le pregunta si es que acaso los venezolanos perdimos la vergüenza desde el mismo momento en el que nos insertamos en eventos de dudosa reputación en donde parecieran ser lavadoras de dinero. Corrupción, exactamente lo que me dicen por aquí. Por eso, pues, si es que acaso hemos perdido la vergüenza. Bueno, vamos a comenzar por el final. Sí, yo creo que nosotros hace mucho tiempo, por supuesto ya dentro del propio régimen democrático que en algún momento tuvimos, la educación en Venezuela dejó de ser una educación, digámoslo así, ética. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el liceo, cuando yo estudiaba, los compañeros míos de clase decían, oh, chicos, eso es un fastidio, eso de moral y cívica, eso son materias como para rellenar el pensum. Lo importante es otra cosa, lo importante es la matemática, la química, la física, porque esas son las materias de verdad, las duras. Las otras son unas materias ahí de verdad, eso es una habladera de paja, ¿no? Pues no, resulta que justamente eso fue, digamos, el modelo que se nos impuso de educación, que era un modelo de carácter instrumental para graduar ingenieros, para graduar economistas, para graduar, digamos, técnicos en las distintas áreas del saber. Incluso mi hija que estudió medicina, mi segunda hija, bueno, me decía que la importancia que se le daba a los aspectos humanísticos que estaban dentro del pensa de estudio de medicina, como por ejemplo la historia de la medicina o la ética médica, que ellos llaman deontología, era la cosa más asquerosamente rechazada, así como que si era guácala, ¿no? Y en cambio, bueno, había que dedicarse a otras disciplinas que sí eran las importantes, la bioquímica y ese tipo de cosas. Al haber perdido el concepto del ethos, digamos, de la formación, de la importancia que tiene para la vida social, para la profesión y la formación de cualquier individuo, el carácter ético de la propia profesión, comenzamos a tener ingenieros que eran muy buenos desde el punto de vista técnico, médicos, economistas, administradores, mecánicos dentales, vaya usted a saber qué otra profesión, pero que no tenían concepto, no tenían idea. Entonces eran blancos de una situación en la cual yo soy muy bueno en esto, pero también si me están ofreciendo unos reales por ahí por debajo para enriquecerme, pues mira, los acepto. Y en vez de colocar, no sé, 50 sacos de cemento y 80 sacos de arena, pues pongo 30 sacos de arena y pongo 20 de cemento, le pongo menos cosas. Bueno, al final queda la construcción, pero progresivamente esa construcción va a deteriorarse y se va a caer y va a matar un poco de gente y va digamos, a ser parte de un concepto criminal de la vida, porque la corrupción no es simplemente el agarrarse el dinero, la corrupción es algo mucho más denso, mucho más fuerte que eso. Bueno, nos fueron corrompiendo, algo así como sin querer queriéndolo, porque ese tipo de educación puramente instrumental, de formación técnica, es una formación a la que le falta una pata, es coja, es una profesión coja o un tipo de educación que cojea, porque le hace falta el ethos. ¿Para qué? El para qué. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos sido formados en una sociedad en la cual la educación era absolutamente gratuita. Eso debió haberse comprendido como, caramba, gratuito no es. De algún lugar salieron esos recursos para formarme, de manera que yo estoy comprometido, porque la sociedad me formó gratuitamente, yo estoy comprometido a devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por mí. Pero si yo no tengo valores,
Si yo no tengo, si yo lo que, digamos, me he convertido en un aprovechado, pues entonces evidentemente no hay nada que hacer. Y ahí es donde el caldo de cultivo del populismo se produce, porque entonces es la rebatiña. Yo recuerdo que cuando empezaron a repartir dólares en los bancos para viajar y para comprar por internet, etcétera, claro. todo el mundo estaba entusiasmadísimo. Señor, ¿de dónde salían esos recursos? Claro. Sí. ¿Quién cree que esos recursos eran gratuitos, que no nos costaban mucho, que era un dinero fácil? No, señor. Esos salían de PDVSA, salían del Banco Central, salían de la riqueza que no debimos malgastar, que no debimos malbaratar. Es decir, ese tipo de cosas es lo que precisamente conforman el sistema de una nueva educación, de una educación ética y estética para la sociedad, que le enseña a la gente a que la cohesión de un determinado organismo social no es simplemente porque me están dando o porque me van a dar o porque me están quitando. Es mucho más que eso. Entonces, no se trata de un juego puramente electoral, no se trata de una relación de esta naturaleza, se trata de una cuestión que nos afecta en tanto y en cuanto no solamente nos afecta en lo personal, sino también en lo social, en lo institucional, en lo político en general. Pero, por otra parte, con relación a lo del poder, Sí. El poder, cuando por supuesto el poder es absoluto, la corrupción se convierte en absoluta, pero el poder es necesario en una sociedad. Y esto, digamos, prueba de ello es que quienes condujeron los primeros años de la democracia venezolana lo hicieron muy bien, tan bien que hicieron un país decente, un país próspero, un país que tenía unas instituciones sólidas y fuertes. Para mí Rómulo Betancourt era un tremendo político y un hombre que tenía poder. Es decir, yo no estoy en contra de la política y quienes me acusen de que soy antipolítico están cometiendo un gravísimo error. No se trata de jugar a la antipolítica, como dicen ellos, cuando uno descalifica o pone en tela de juicio este tipo de situaciones. Lo que me parece es que no bastan, que no son suficientes. Yo no digo que no elijan a una nueva cúpula dirigencial. Bueno, yo creo que para eso puede servir de alguna manera, aparte del carnaval, porque todo esto se termina transformando en un gran carnaval con un poco de candidatos que francamente, es decir, uno piensa, por ejemplo, en un tipo como Mendoza y dice, bueno, pero francamente, señor, ¿qué está haciendo usted aquí? Pero en todo caso... Pero fíjese una cosa, profe, fíjese una cosa, solamente un pequeño paréntesis, permítame. Sí. Yo lo estaba escuchando con atención y inmediatamente recordé, hace como unos 10 años yo estaba moderando un debate con políticos y con gente de los partidos políticos, etcétera, y hubo un analista que dijo, en la oposición necesitamos un malandro. Y entonces se paró todo el mundo a aplaudirlo, ¿no? Y entonces él decía, bueno, porque es que aquí nosotros, como sociedad, nosotros nos conectamos es con el más chabacano, con el más vulgar, con el más orillero. Ese es el tipo o la tipa popular. Nosotros no tenemos que buscar a nadie con ética, con reserva moral, que esgrima banderas de valores. No, chicos, necesitamos un malandro. Eso fue hace como 10 años. ¿Eso ha cambiado, profesor? ¿O nosotros todavía seguimos buscando al tipo más vulgar como Chávez? Pues vamos a poner un tipo bien orillero y vulgar y ordinario como Chávez. Tanto es así, Mingo, que ayer tuve la desdicha de ver en Instagram nada más y nada menos que una representación de López y de Guaidó disfrazados como los Vengadores, ¿no? El Capitán América era López y este muchacho Guaidó era Iron Man, ¿no? Compitiendo con
super bigote. O sea, qué cosa, de verdad, son ridículos. Por ahí no es. Es decir, no se trata de ser malandro, no se trata de ser más malandro que el malandro. Eso no puede ser. Es decir, eso no lleva a ninguna parte. Eso lo único que lleva es a mayor barbarie y mayor gangsterilidad. Claro. Y es lo que nuestros políticos parecen no entender, insisto, porque no tienen la formación ético-política suficiente, porque fueron formados como ingenieros, como abogados, como cualquier cosa, menos desde el punto de vista de su constitución ética y política en el sentido estricto del término. Por eso, insisto, no se trata de no ser político, no se trata de ser antipolítico, no. La antipolítica es una forma de política y estos señores no lo saben comprender. Es una forma de rechazo a ciertas formas de hacer política y hay que recuperar, renovar las formas de hacer política. Hay que inventar, hay que tener la suficiente imaginación, la suficiente inventiva para reconstruir el juego político en Venezuela. Y no es precisamente disfrazándose de Iron Man que uno va a lograr este tipo de cosas, ¿no? Se nos agotó el tiempo, profesor, lamentablemente. Lamentablemente. Caramba, qué bueno. Gracias, profe. De verdad, muchísimas gracias, profe, y ojalá podamos estar en contacto en breve de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. A Erika, un abrazo, y a ti también, por supuesto. Gracias, profe. José Rafael Herrera, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.